Turning Red. Roja de amor. Capítulo 3. Pesadillas. Mei-Lin Lee ya no podía ver a ese chico el cual le había salvado de caer en el fondo de la desesperación. Si no fuera por él, tal vez se hubiera quedado escondida en ese lugar toda la noche. Espero volver a verlo en el futuro, se dijo. Apenas le había podido ver. Su cabello era negro y largo. Sus ojos del mismo color, pero eso era lo único que había podido ver. Esto te dará fuerza, había dicho él. Su vista se dirigió al collar que le había sido entregado. Un escudo con una enorme rosa y dos estoques cruzados. Tenía un diseño realmente hermoso y elegante. Era la primera vez que alguien que no fueran sus padres le había dado algo tan especial. Mei-Lin Lee sacudió su cabeza y abrazó aquel regalo con sus manos para darse valor. Esperaba que las palabras de ese chico fueran verdad. Necesitaría muchas fuerzas y mucho valor para confrontar a su madre. De seguro le esperaba una buena reprimenda. Ella solo había escapado por culpa de lo que le había hecho su madre, pero aún así no era razón para huir y hacer que se preocuparan. Mei-Lin Lee no se podía imaginar decepcionar a sus padres, a su madre en especial. Simplemente no podría soportarlo. Tocó la puerta. Por un momento no hubo respuesta, pero finalmente escuchó el sonido del seguro siendo retirado. Su corazón se congeló en el momento en que vio la expresión severa de su madre. En el momento siguiente sintió como era rodeada por sus brazos. Estaba muy preocupada, dijo finalmente. Las lágrimas de Mei-Lin Lee no se hicieron esperar. Comenzaron a brotar de sus ojos. Lo siento, se disculpó aunque ella no había hecho nada malo, lo siento tanto. Está bien, todo estará bien. Mei-Lin Lee sintió como la mano de su madre acariciaba su espalda para consolarla. Se sintió más tranquila y llevó su mano hacia el collar que había recibido de ese chico. Le agradeció una vez más internamente. Había dicho la verdad. Ese simple collar, hermoso y elegante, le había dado fuerzas. Mei-Lin Lee entró a casa con su madre detrás de ella. Esta le había ofrecido cenar, pero su hija se negó rotundamente. Aún se sentía mal y deprimida. No tenía las energías para comer. Lo único que quería era ir a su cama, arroparse con sus cálidas sábanas y olvidarme de la fría sensación de ese callejón en el cual se había escondido. Mañana iría a la escuela y de seguro le contaría a sus amigas todo lo que había ocurrido. Al explicarles todo se sentiría mejor y no solo eso. Sus amigas le consolarían y animarían como solo ellas podrían hacerlo. Hasta mañana, se despidió Mei-Lin Lee. Hasta mañana, que descanses, le respondió su madre. Su hija entró a su habitación y así ya no pudo verla más. Por suerte y gracias a sus ancestros, su hija había vuelto a casa rápidamente. Había entrado en pánico cuando su Mei-Mei había escapado del supermercado. Después de darle una advertencia a ese chico, el cual era un degenerado mucho mayor que su hija. Había salido de ese lugar a buscar a su pequeña. Su Mei-Mei había desaparecido. No importó cuánto le llamó, su hija no respondía. Buscó por los alrededores con la esperanza de encontrarla, pero no había podido dar con ella. Finalmente, triste y derrotada, volvió a casa y con algo de suerte su niña estaría ahí, en su habitación, dormida plácidamente. Ella sintió que su corazón se le saldría del pecho cuando buscó a su hija y no pudo hallarla en su habitación. Se volvió loca y estaba por llamar a la policía para que buscaran a su pequeña. Discutió por un buen rato con su esposo. Este le había dicho que era demasiado pronto para molestar a las autoridades.
De seguro su hija entraría por la puerta en cualquier momento y todo estaría bien. Ella le lanzó una mirada de ira la cual fue suficiente para hacer que mantuviera su boca cerrada y no dijera tonterías. Por un momento se le había ocurrido la idea de romper su collar, de usar a su animal místico y así buscar el olor de su hija. Descartó esa idea de inmediato. Sería demasiado peligroso. Además no quería llamar la atención. Volvió al plan de llamar a la policía pero justo antes que pudiera marcar el primer número. Escuchó el sonido de la puerta. Se enfureció ante aquella persona que se había atrevido a tocar la puerta a semejante hora de la noche. Se notaba que no entendía el significado de una puerta cerrada. La sugerencia de su esposo pasó fugazmente por su mente. Su hija podría entrar por la puerta en cualquier momento. Rápidamente fue a abrir la puerta mientras sostenía el teléfono en su mano para llamar a la policía. Después de abrir la puerta ella estaba ahí. Su mirada estaba posada en el suelo y temblaba ligeramente por el frío de la noche. También pudo ver suciedad por aquí y por allá. Su cabello estaba ligeramente desordenado. Su corazón dio un gran suspiro de alivio. Pero también estaba furiosa. Decidió olvidar su enojo y abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Mei-Lin Lee abrazaba sus cobijas como si no hubiera un mañana. Sintió su suavidad y el calor que éstas le proporcionaban. Estaba agotada. Todo lo que había pasado fue muy agotador. Por suerte todo había pasado. Ahora estaba en su habitación y no escondida en ese callejón oscuro, donde hacía frío y había suciedad por todas partes. Ahora estaba en su habitación, en su hogar, en su lugar preferido, en su lugar seguro. Se había cambiado a ropa ligera para así dormir mejor, pero no se había quitado el collar. Lo miró un poco más de cerca. Era realmente hermoso. Muchas gracias, no sé qué hubiera pasado si no hubieras aparecido, susurró. Ese chico había sido su salvador, su guardián. Mei-Lin Lee quería verlo de nuevo y agradecerle mejor. Un simple gracias no era suficiente para todo lo que él había hecho. Él había hecho mucho por ella y sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta entonces que no le había preguntado su nombre. Soy una tonta, se regañó. Decidió mejor no pensar más. Estaba demasiado cansada. Decidió no quitarse el collar. Dormiría con él. Ese chico tenía razón. Ese collar le había dado fuerzas. Si ese había sido el caso entonces tal vez, solo tal vez podría darle lindos sueños. Miedo, terror y pánico. Todas esas sensaciones estaban dentro de Mei-Lin Lee. Estaba soñando pero no era un sueño, tampoco parecía ser una pesadilla. Una serie de imágenes sin sentido pasaron por su cabeza. Mei-Lin Lee estaba consciente de que estaba soñando pero no podía hacer nada para que esas extrañas visiones pararan. ¿Por qué estaba viendo todo eso? ¿De dónde salían esas visiones? De repente la imagen del templo de su familia se mostró, sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Pues ya no tenía nada que temer. El templo del panda rojo era un lugar que ella conocía. Por esa razón no estaba aterrada. El cielo se tiñó de rojo y una luna roja como la sangre reposaba sobre el templo. Como si su sueño se burlara de ella, todo estaba empezando a teñirse de rojo. Quiero despertar. Gritó a todo pulmón con todas sus fuerzas. Sus súplicas no fueron escuchadas. Simplemente fueron olvidadas y barridas como si se tratara de cerámica rota. Aléjense de mí, suplicó aterrada cuando comenzaron a aparecer unas extrañas criaturas. No podía verlas claramente.
Lo único que podía notar era un pelaje de color rojo y sus colas. Primero habían unos cuantos, luego el número aumentaba, se volvieron tantos que le resultó imposible contarlos. Las criaturas le miraban y mostraron sus colmillos en señal de amenaza. «Aléjense», les advirtió. Las pequeñas criaturas solo se acercaron más mientras mostraba sus colmillos, como unos depredadores que estaban por atacar a su presa. No podían hacer más que deleitarse con el miedo de Mei Lin Li. Estaban por atacar, pero antes de que pudieran dar la primera mordida. Mucho antes de que pudieran disfrutar de su presa y saborear su dolor como si fuera néctar. Una fuerte luz les iluminó. Mei Lin Li notó esto y vio cómo aquellas criaturas se alejaban frustradas y a regañadientes. No les había gustado que les quitaran a su presa. «¿Qué está pasando?», se preguntó. ¿Por qué razón se habían alejado? Mei Lin Li tuvo que cerrar los ojos al percibir una fuerte luz. La luz que había espantado a esas viles criaturas. Notó entonces que ella era la fuente de esa luz. Más bien el collar que abrazaba su cuello emitía esa luz. El escudo resplandecía con una luz intensa. Mei Lin Li tuvo que cubrir sus ojos. Aquella luz era cegadora, pero también era agradable. Sintió cómo le abraza y cómo le protegía. «Muchas gracias», dijo. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había dado las gracias a ese chico y al regalo que le había dado. Recuerda, si te gustó este video, suscribirte y comparte para llegar a más personas.